vuelta aquí en Estado Nacional, después de casi 100 días desde pasado el plebiscito. Vamos en 97 y horas de conversaciones. Las negociaciones por un nuevo acuerdo constituyente están en punto muerto. ¿Qué pasó el viernes? Que estaban a punto de llegar a un acuerdo, pero finalmente no se llegó. Veamos la nota y después conversamos con nuestros panelistas. Las caras lo decían todo, cansancio y decepción reconocían varios tras 12 horas de reunión sin acuerdo. Tensión en una jornada donde estuvieron a punto de poner fin a las conversaciones, discusiones y discursos en privado en el tercer piso del Senado que permitieron acordar un nuevo encuentro para este lunes. La última propuesta que no generó acuerdo quedó escrita en los apuntes del presidente del Senado. ¿Cuál fue la fórmula sobre la mesa? Un comité mixto de 70 personas electas y 30 expertos que tuvieron un rol en la redacción de un anteproyecto que serviría como base para el proceso de redacción de una nueva constitución, además de un trabajo en el proceso de armonización final del texto. Estuvimos a punto, como les consta a muchos de ustedes, de llegar a acuerdos, pero finalmente siempre hay un obstáculo. ¿Para qué? Para terminar diciendo que los expertos tienen que ser designados por el Congreso y con plenas facultades. Cuando habla Amarillos, habla en nombre de Chile Vamos, pareciera ser los voceros de Chile Vamos, están claramente en una alianza con la derecha. Por un chantaje liderado por el sector de Amarillo, esto no está ocurriendo. Ahora la mesa no pudo llegar a un acuerdo bajo una propuesta que el mismo Chile Vamos nos presentó. Amarillos por Chile, a juicio del oficialismo, el gran responsable del quiebre en la negociación. Quieren meternos a nosotros como culpables de que no resulte. No puedo responder eso porque no es verdad. No es verdad. Lo único que les puedo decir que no es verdad, ¿no? ¿Descarta chantaje? Porque lo acusaron de chantaje. No, nadie ha hecho ningún chantaje. No. Amarillos por Chile sigue dentro de las conversaciones y en Chile Vamos reconocen una alianza con el partido en formación para esta negociación. Oposición que insistirá en las futuras reuniones en más facultades para los expertos en la redacción de una nueva constitución. Cada uno de los bloques elige quiénes son sus interlocutores y nosotros hemos señalado que tenemos un entendimiento con Amarillo, que ojalá que ese entendimiento se prolongue con posterioridad para la elección del órgano. El rol incidente y relevante de los expertos es quizás la piedra de tope hoy día para alcanzar un acuerdo y para nosotros es muy importante que ese rol sea nítido, incidente. Una elección en marzo, la tercera alternativa sobre la mesa de conversaciones, acuerdo por el proceso constituyente que necesita el respaldo del Congreso Nacional. Cualquiera sea el mecanismo, requiere de los votos favorables de los 4/7 de los integrantes de ambas cámaras del Congreso Nacional. Por tanto, no se puede avanzar en ningún sentido si es que no es con un acuerdo entre fuerzas políticas que representan distintas visiones. El plebiscito también requiere de estos 4/7. ¿Qué pasa con el acuerdo? ¿Por qué están nuevamente en punto muerto después de 14 horas de negociación? Bueno, estamos con los protagonistas, con no todos, pero casi la mayoría. Estamos con la presidenta de Evópoli, Gloria Hood. Gloria, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Con el presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre. Juan Ignacio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. La presidenta del PPD, Natalia Piergentili. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias. Y el presidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chapán. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿de quién es la responsabilidad de que no se haya llegado a acuerdo el viernes? ¿Es de RN y Amarillos, como dijo Natalia Piergentili, ya que lo tiene al lado ahí? A ver, yo creo que ha habido un sobredimensionamiento en los planteamientos de Amarillos, que a mí me ha complicado, y me ha complicado porque creo que en un principio todas las fuerzas políticas estábamos de acuerdo en un órgano 100% electo, después Amarillos plantea que sea un órgano 100% designado por el Parlamento y obligó a correr trincheras y eso fue dificultoso. Y además creo que el tono Amarillos, Connie, y esto lo digo con harta humildad, ha sido un poquito soberbio. ¿Por qué lo digo? Porque ellos han planteado de que ellos representan el sentido común, de que ellos representan un malestar del 62% que votó rechazo. Y creo que, yo se lo digo humildemente, teniendo 6 senadores y 9 diputados, yo no podría, pero ni por un milisegundo, decir que represento a todo un sentido común. Ya, y Renovación Nacional, porque tú dijiste que es responsabilidad la presión de Amarillos, que ya la explicaste, y la resistencia de Renovación Nacional. Yo vi a RN y lo vimos con Francisco en un panel anterior en que estábamos, que la verdad es que la última propuesta que hicimos como oficialismo recogía todas las aprensiones
que había planteado Chile Vamos en su minuto. Siento que la UDI estuvo un poquito más abierta, pero además estos hechos, estas negociaciones también son simbólicas. Entonces, cuando nosotros presentamos una propuesta y para decirnos que no, es el representante de Amarillos quien habla a nombre de Chile Vamos y nos dice, no, sabe que esto no, también para nosotros es una señal. Si en esto las señales también son importantes y las formas son muy importantes. ¿Qué pasó, Francisco? ¿Por qué lo hicieron de esa manera? ¿Están ustedes utilizando Amarillos para que sea como de vocero de Chile Vamos? Como dijo el senador Latorre, que después le hemos preguntado. Quiero comentarles que Chile Vamos está actuando primero muy unido y que la propuesta que hicimos formalmente a la mesa fue firmada por los 3 presidentes de Chile Vamos, estamos a Gloria acá, Javier, el que habla, más el presidente de Amarillo. Creemos sin lugar a dudas que hemos constituido un bloque negociador de aquellas fuerzas democráticas que estuvimos por el rechazo, excepto demócrata que está en una posición más bien independiente, pero ciertamente acá nosotros hemos dicho que se ha avanzado en esta mesa. Se ha avanzado fundamentalmente porque la propuesta de Renovación Nacional, que fue la propuesta de Chile Vamos, de tener bases o principios orientadores, es importante ponerla sobre la mesa. Luego, eso ya fue hace rato, hablemos de lo que estamos hoy día. ¿Por qué es importante? Porque ahí es donde parece que se está trancando la pelota. Y ustedes fueron los que dijeron que no el viernes. Ahí voy. ¿No? Es bueno que la ciudadanía esté completamente al tanto del proceso. Y por eso quiero decirle que esto no es cualquier acuerdo, no. Esto es un acuerdo que ha demorado porque tiene principios orientadores. 2, porque tiene un órgano arbitral, que también fue una propuesta de RN, que fue después Chile Vamos, fue recogida. Luego, temas que dicen relación fundamentalmente con buscar fórmulas que nos permitan tener una mixtura entre un órgano 100% electo y por la ciudadanía y un órgano también donde un porcentaje esté representado por expertos. Creemos que es muy importante para no repetir los errores de la convención anterior, y yo quiero valorar que ha habido buena disposición por parte de las fuerzas del oficialismo para allanarse, porque acá todos hemos cedido. Nosotros partimos con un 50 y 50, vamos ahora en un 70-30, donde 2/3 sean representantes elegidos popularmente y 1/3 sean expertos, y por tanto ha habido evolución en esta conversación. Y es importante y es simbólico ponerse de acuerdo ahora para ponerse de acuerdo en los temas que nos plantea la ciudadanía como su urgencia. Seguridad ciudadana, el acompañamiento en tiempos de crisis económica, los temas que dicen relación con la crisis migratoria, o temas que dicen relación fundamentalmente con dignas pensiones, o también temas que dicen relación con el acceso a la salud. Por tanto, acá se requiere trabajar. Por supuesto. Y nosotros vamos cambiando nuestros voceros en la mesa. Pero Amarillos, entonces, ¿vocero de ustedes? Le tocó... ¿De todo Chile Vamos? Porque que yo sepa, Amarillo no forma parte de Chile Vamos. De este equipo, que es un bloque que estuvo por el rechazo, que son fuerzas democráticas, excepto, vuelvo a insistir, demócratas. Senador Latorre, usted fue bastante duro, lo escuchábamos ahí en la nota, ¿cierto? Sobre todo con Amarillos, pero también con Chile Vamos. Sí, a ver, yo quisiera decir... ¿Quién es el responsable? Volviendo a la pregunta inicial. No, yo creo que, a ver, todos los que estamos sentados a la mesa al final, si no hemos logrado un acuerdo después de 3 meses, que yo creo que no hemos estado perdiendo el tiempo, porque en eso comparto con Francisco, hemos avanzado en bases institucionales, árbitros, yo creo que eso es un buen avance. Pero en cuanto a mecanismo hemos estado entrampados, llevamos 10 días, no sé. Yo lo conversábamos con Luz antes de entrar. El miércoles, perdón, disculpa, Gloria, con Gloria, sí. Lo conversábamos antes de entrar, que el miércoles nos fuimos con una sensación de optimismo, de cierta esperanza de que el viernes podíamos llegar a acuerdo. El jueves fue feriado, hubo un espacio de reflexión. Parece que reflexionaron demasiado. Claro, y ahí se empezó a desordenar el mono, y el viernes finalmente yo salí muy frustrado. Y esa es la sensación un poco con la que me he quedado, lo digo de manera muy transparente. ¿Frustrado por qué? No, porque yo esperaba que el viernes podíamos llegar a un acuerdo de mecanismo, al menos un acuerdo grueso. Después hay que ir a varios detalles que no son menores, digamos. Pero ustedes no han estado disponibles a salir del concepto de 100% electos. Nosotros hemos explorado distintas fórmulas con mucha flexibilidad. Incluso no hemos dicho que los expertos no estén. Incluso hemos dicho, si quieren estar con voz y voto, que pareciera ser es un anhelo de la ciudadanía, que pasen por algún tipo de ratificación ciudadana. Y hemos recogido incluso propuestas. Javier Macaya hizo una propuesta en un momento de que vayan en una lista, por ejemplo, donde todos los partidos propongamos un número de expertos y eso lo ratifique la ciudadanía en una especie de plebiscito sí o no. O vayan en una lista cerrada, cosa que garanticemos que entre un porcentaje de expertos.
O bien que vayamos en un órgano 100% elegido por la ciudadanía, como lo propuso también Chile Vamos en su momento, lo propuso Diego Chalper en su momento, lo propuso Demócratas el día miércoles, y con expertos acompañando, ayudando. Entonces hemos propuesto distintas fórmulas. Y ahí yo en un momento el viernes pensé que ya no llegábamos a acuerdo después de 3 meses. Y por eso nosotros dijimos que una opción para destrabar esto es que la ciudadanía defina cómo seguimos en un plebiscito de entrada para plebiscitar mecanismos. Ya, pero eso significa pasarle la pelota a la ciudadanía porque ustedes no pudieron ponerse de acuerdo. Es una salida democrática. Los problemas de la democracia, en mi opinión, se resuelven con más democracia. Ya. Gloria Huth, ¿dónde está el problema? Sí, yo he tratado de llegar al nudo conceptual que nos tiene trabados, porque todos hemos hecho lo posible por acercar posiciones. Nosotros hemos cambiado los números, de 50 ya íbamos en 70, hemos aumentado un 40% el peso relativo del componente electo respecto a los expertos. Nuestra última propuesta es 50-20. Pero hay un tema que se mantiene en la mesa y es que el oficialismo cuestiona la legitimidad del Congreso para elegir a un grupo de personas que le dé a la ciudadanía las garantías de seriedad que las personas esperan. El grupo de expertos. El grupo de expertos, y el Congreso tiene facultades absolutamente legítimas, democráticas para hacerlo. De hecho, si llevamos las cosas al extremo, nosotros estamos funcionando por una facultad delegada del Congreso. Es decir, tendríamos que cuestionar la legitimidad de nuestras propias conversaciones si es que usáramos ese mismo argumento. Entonces, a nosotros el argumento de que solo las cosas son democráticas si son sometidas a la voluntad popular mayoritaria, no nos convence. Creemos que hay una ruta institucional validada perfectamente en nuestro sistema democrático que nos permite llegar a acuerdos. Si los expertos que seleccione el Congreso, puede ser por un comité de búsqueda, puede ser porque ellos mismos lo elijan, puede haber distintos mecanismos, pero yo creo que estamos trabados en reconocer que el Congreso tiene o no tiene legitimidad para definir ese componente. Si eso ocurre y los expertos son parte integrante, incidente en el nuevo órgano elector, estaríamos de acuerdo. Natalia, ¿por qué ustedes, o por qué la verdad que el oficialismo, el que no está de acuerdo con esa fórmula, que esos 30, porque no es un 30%, esos 30, ya 20 en una propuesta, pero es que en una propuesta era 70-30, ese grupo de expertos sean designados, no voy a decir a dedo, porque supuestamente podrían haber... No, pueden ser elegidos. Ya, pero por el Congreso. Sí. Por el Congreso y no por la ciudadanía. ¿Ustedes por qué no están dispuestos a ceder en eso? A ver, es importante señalar que hay muchas... primero, todo el oficialismo cree en lo valioso de las instituciones, de la legitimidad del Congreso. Ya. Lo que creemos es que este es un proceso que se tiene que llevar de manera distinta, no porque el Congreso no tenga legitimidad, sino porque no olvidemos de dónde viene este proceso de la necesidad de este cambio constitucional. Viene primero un estallido, de un proceso de polarización, después viene, tuvimos un fracaso institucional que nos hace plantearnos la siguiente pregunta. Si ya tenemos bases, si tenemos un árbitro, si hemos resguardado un proceso, le hemos puesto un radier a este proceso, ¿no es mejor entonces que para que efectivamente sea una constitución que todos sintamos como propia, que sea un verdadero pacto social minimalista, pero eso no significa neutra, pudiésemos entonces tener, por un lado, electos, y no electos y que elijamos al más popular, al más guapo, sino más bien a listas donde hay un programa, etcétera, sino además expertos que, si los definiera el Congreso, que insistimos, nos parece legítimo, tengan un rol de asesoramiento y acompañamiento, pero no la posibilidad de votación en igualdad de condiciones, un electo que un designado. Ya, o sea, ustedes dicen, ok, si es que los expertos fueran designados, elegidos por el Congreso, podrían tener voz en algún momento, pero no voto en igualdad de condiciones que el convencional. Así es, llamémoslo como sea, que pero sea nos elegido. abrimos a que esos expertos definidos por el Congreso tuvieran posibilidad de voto en un aspecto fundamental de su asesoría, que es en el ámbito de la armonización y las normas transitorias. Al final, digamos. Así es. La parte final. Así es. Ya, ¿no les parece adecuado esa fórmula, Francisco? Parte de las conversaciones, yo vuelvo a insistir que el tema de fondo y su relación con la legitimidad del Congreso Nacional que ha sido puesta
en duda en algunas intervenciones. Pero no Natalia dice que no la está poniendo en duda. No es Natalia. Vengo saliendo de un debate en la que en algún minuto se planteó el tema por parte de otro de los interlocutores presidentes de un partido, del partido del presidente. Entonces lo quiero señalar, que si bien después corrigió, pero lo quiero señalar que acá el tema de fondo es que el Congreso Nacional es el que tiene el poder constituyente derivado. Es el que hoy día está facultado para realizar las modificaciones constitucionales. Y es el que delega una facultad en una comisión constitucional y por tanto está plenamente facultado para que busquemos la fórmula en que haya mixtura, que haya sentido común entre personas electas. Nosotros partimos con un 50 y 50, 50 personas en porcentaje, 50 personas electas democráticamente, 50 expertos. Hoy día hemos ido cediendo posición porque creemos que hay que ir llegando a acuerdos. Hoy día estamos dispuestos a que haya 2/3 representantes de la ciudadanía elegidos en elección directa y 1/3 representantes por parte elegidos por parte del Congreso Nacional, que es el órgano mandante. Entonces, quiero decirle lo siguiente. Entonces, tenemos la posibilidad cierta, estamos a un tris, para que finalmente tengamos un acuerdo en esta materia y luego tengamos un acuerdo en los temas que la ciudadanía nos pide. Seguridad ciudadana, acompañamiento. Es que no es menor. No estoy mirándolo en menos, pero primero hay que... esto es la primera prioridad de los chilenos. Sí, pero que lo que ustedes para lo que ustedes están destinados en este minuto es para llegar a acuerdos. Estamos sobre trabajando eso. en simultáneo. Bueno, me imagino. Estamos en una mesa con el Ministerio del Interior para llegar a un acuerdo en la agenda de seguridad ciudadana. Estamos trabajando en paralelo. Es que es bueno que la gente lo sepa. Acá no estamos, pero escúcheme. No están dedicados solo a esto. No, estamos trabajando en paralelo, pero es que es bueno porque acá yo quiero reivindicar el trabajo que se hace 24/7 para sacar adelante esto. Un acuerdo en seguridad ciudadana, un acuerdo en materia de acompañamiento. Nada, como dijo José Antonio Casta hace algunos minutos. Eso es no entender las lógicas de cómo estamos trabajando porque creemos que hay que generar un espíritu de acuerdo. Chile no quiere que tengamos efectivamente un gallito en términos de quién logra imponer una agenda de seguridad pública o quién logra la mejor propuesta en materia de acompañamiento a las familias que lo están pasando mal. Y por eso se requiere trabajar en paralelo. Yo espero que este mismo énfasis que hemos puesto para sacar adelante la solución constitucional, la pongamos para sacar adelante las propuestas en materia de seguridad ciudadana. Pero yo quiero hacerle una pregunta antes de pasar al Senado Latorre. Sobre el punto, ¿usted cree que el valor o el poder que tenga, digamos, un convencional o constituyente, el miembro de este órgano electo por la gente, tiene que tener el mismo poder, o sea, voz y voto, igual que el experto que es designado por el Congreso? Sí, no pueden haber comisionados de primera y segunda clase. Senador Latorre. Mire, dos cositas. Una, entiendo que José Antonio Cast, en este mismo programa, dijo... criticó el Congreso y el rol que estábamos llevando los partidos políticos. No, dijo que cómo es posible que lleven 14 horas, se estén encerrados 14 horas y no puedan llegar a ningún acuerdo. Él fue un parlamentario cuando era diputado de la UDI, en que tenía una de las más altas inasistencias al Congreso. Eso está registrado, lo pueden buscar. Salió mucho en la campaña presidencial. Sus parlamentarios hoy día del Partido Republicano no necesariamente aportan a cordura, moderación, debate de buena calidad, ¿no? Hay que ver lo que está pasando en la Cámara de Diputados. No digo que solo sea culpa de los parlamentarios. Entonces, yo digo lo siguiente. Yo no cuestiono la legitimidad del Congreso. Es un órgano colegiado, representativo, somos representantes populares, 100% electos por la ciudadanía. Senador, soy senador. Estamos legitimados para tramitar leyes tan importantes como la reforma tributaria, pensiones, 40 horas, mesa de seguridad, etcétera. Y ahora estamos buscando un acuerdo para habilitar un nuevo proceso constituyente que tiene que ser aprobado en una reforma constitucional por 4/7. En eso estamos. Entonces, es cierto lo que dice Francisco, el Congreso tiene el poder constituyente derivado, pero acá nos estamos jugando una constitución que esperemos le demos estabilidad a Chile para las próximas décadas y que tenga confianza por la ciudadanía. ¿Y usted cree que si esos expertos son designados, ese grupo de expertos son designados por el Congreso, no van a tener la confianza de la gente? Exacto, hay un tema de percepción de confianza, no de legitimidad democrática. No es legitimidad el concepto. Yo creo que estamos en una crisis de legitimidad. Pero habla súper mal del Congreso. Bueno, es que si yo creo que el circo de la convención, cuando algunos hablan del circo de la convención, a ratos, si uno ve las últimas semanas de los episodios que han habido, se traslada al circo del Congreso. Y la percepción que tiene la ciudadanía, lamentablemente, porque eso es un problema para la democracia chilena, es que el Congreso no necesariamente está a la altura.
Entonces, si vamos a poner un protagonismo importante en el Congreso Nacional para la redacción de una nueva y buena Constitución, creo que entramos en un pie forzado y negativo. Ese es el punto nuestro que defendemos. Y nosotros decimos que estén los expertos, sí, pero que pasen por ratificación ciudadana. Ya, entonces ahí entra esta alternativa que como que apareció el viernes, que yo digo que es como chutear la pelota o tirarle a la gente, digamos, la responsabilidad de algo a lo que no pudieron llegar ustedes, si este es el caso, de que hay un plebiscito de entrada, que en algún minuto se habló, ¿cierto?, para preguntarle a la gente cuál es el mejor mecanismo para... ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Le preguntamos, o sea, ustedes no pueden llegar a acuerdo, le preguntamos a la gente cómo seguimos. Sí. ¿Es una buena alternativa, Gloria Hood? A nosotros no nos gusta por distintas razones. Primero, porque nosotros tenemos un mandato que emana del Congreso, pero además porque también tenemos el mandato de la ciudadanía. La ciudadanía, en un 62%, rechazó el proceso anterior y lo rechazó en fondo y también en forma. Pero no sabemos si... Pero lo que rechazó fue el texto que fue... El texto, pero no necesariamente que haya una convención. Está bien, pero no hay ninguna encuesta actualmente que no diga que valoran por sobre los electos al comité de expertos. Todas las personas, o la mayoría de las personas, consistentemente en todos los sondeos de opinión, sigue pidiendo expertos porque quedó la huella de una convención que no tuvo la seriedad necesaria. Entonces, si tenemos esa experiencia tan reciente y que fue muy marcadora para la ciudadanía, tenemos que tomar en cuenta ese contexto y responder con seriedad y darle algún tipo de garantía y de filtro de que las personas van a ser expertos distintos de los que fueron, porque en esa otra convención había muchos expertos y vemos lo que pasó y no se logró la seriedad. Si nosotros a través del Congreso podemos hacer una selección más rigurosa de la seriedad y trayectoria de esas personas que le van a dar seriedad, que es lo que la ciudadanía está pidiendo, nosotros por lo menos defendemos ese componente, porque sentimos que si no, vamos a repetir el mismo proceso anterior con los mismos riesgos y no hay espacio para eso. Eso sería irresponsable de parte nuestra. Ya vamos a ir al cómo entonces tendrían que ponerse de acuerdo en cuáles son esas características para elegir a esos expertos, porque hay diferentes criterios. Hay distintas opciones. Pero sí. Natalia, en la idea del plebiscito de entrada para preguntarle a la gente cómo seguimos, ¿qué te parece? A ver, yo creo que es la última opción. A mí en lo personal... ¿Significaría un poquito fracaso? Me complicaría para el porque creo que... ¿Para los partidos? Pero porque no es un fracaso de los partidos por ser partido, es un fracaso ante la ciudadanía de que nosotros nos comprometimos a dar una hoja de ruta de cómo seguía este proceso. Porque muchos de los que votaron rechazo plantearon votar rechazo a la ciudadanía porque venía otro proceso. Y en ese contexto creo que hay que devolver con un acuerdo, con una hoja de ruta clara hacia la ciudadanía este tema, pero yo creo que no nos podemos enamorar de los conceptos, Connie, porque para la primera ejercicio convencional los independientes iban a ser los prístinos, los que no estaban manchados, los que iban a tener el sentido común, y no fue tan así. De modo que ahora yo tengo temor de que nos volvamos a enamorar de otra fórmula. De los expertos. Que son los expertos. Porque tal como decía Gloria, en la convención hubo muchos expertos. Los sabios de la tribu, como dijo Cristian. ¿Dónde van a estar, en el fondo, dónde va a estar el andamiaje de este proceso, a mi juicio, que lo resguarda en las bases que ya aprobamos, en el árbitro? Por eso es que yo creo que hay que perderle el miedo a la ciudadanía, porque tal como la ciudadanía fue capaz de votar en un 80% que quería una nueva constitución y votar 62% rechazo, es una ciudadanía, al menos que yo respeto su sentido común y su capacidad de estar mirando los procesos. ¿Eso significa que no es mala idea lo del plebiscito de entrada? Pregúntale a la gente. No es mala idea que tengamos convencionales 100% electos y que si tenemos expertos, que también los defina la ciudadanía. Es que antes ¿Por qué después de este aprendizaje... Y después la misma ciudadanía rechazó. Sí, pero con listas independientes, en listas donde la gente votaba más bien por caras, por
digamos, por personas... Por personajes más. Así es, Mucho slogan más también. que por programa. En fin, nosotros estamos apostando a listas cerradas para que se vote por propuestas y no por personas. Entonces, este proceso, Connie, no hay que mirarlo como el salame, como que yo lo corto y miro cada pedacito. Esto tiene una mirada mucho más amplia, mucho más estratégica, que al menos para el oficialismo, con los bordes, el árbitro y un proceso acotado, está suficientemente resguardado porque la ciudadanía tiene algo que decir y es mucho más sabia de lo que la política cree. ¿Le tienen miedo a la ciudadanía, senador Chaguán? En absoluto, todos hemos contribuido y quiero dejarlo sobre la mesa. Todos los sectores políticos han contribuido a ir mejorando justamente la posibilidad de un acuerdo que viabilice una vía constitucional. Todos partimos de puntos de inicio completamente distintos. Algunos de un órgano 100% electo, otros de un órgano 100% elegido por el Congreso, con expertos, y hemos ido logrando que el sentido común vaya imperando. Vuelvo a insistir, que tengamos bases, que tengamos un órgano que va, sin lugar a dudas, a tener un comité de admisibilidad, que tengamos además incluso la posibilidad de un anteproyecto. Sí, eso también vamos a... Tercero, cuarto, que tengamos la posibilidad de tener, porque ya se ha abierto la posibilidad, y es bueno que la gente lo sepa, que hayan expertos dentro de la Comisión Constitucional. Ahora el tema es cuáles van a ser sus facultades, si van a tener derecho a voto o solo derecho a voto en un proceso, en una parte del proceso, o derecho a voto en otra. Es esa la única diferencia que hoy día tenemos. Claro, lo que pasa es que están, por eso uno puede pensar, es tan pequeña o es solamente una diferencia. Pero ¿cómo nosotros vamos tanto? a defender, Y yo quiero preguntar, nosotros vamos a defender la presencia de los expertos porque estamos convencidos que lo que la ciudadanía pero quiere. en eso parece haber no acuerdo en que tiene que haber expertos. ¿De qué manera? Incidentes. Personas piden. Ya, pero senador, la pregunta frente a la posibilidad de preguntarle a la gente por el mecanismo, por el cómo seguimos. No tenemos nosotros espacio para aquello. ¿Pero un problema de calendario, de tiempo? No, yo creo que acá tenemos una firme convicción. ¿No se le puede escapar de las manos? No, tenemos una firme convicción nosotros que tenemos que avanzar en una buena y nueva Constitución. Ese fue el mandato de nuestro Consejo General. Creemos que acá hay que cumplir la palabra empeñada. En política es muy importante que se levante el mentón, se mire los próximos 20, 30 años, se generen las confianzas necesarias para que esos procesos se produzcan. Y en ese contexto creo que volver a cuestionar. Alguien podría cuestionar incluso si es que es necesario no una buena y nueva Constitución para Chile si nos quedamos con la actual. Yo soy de aquellos que cree que Chile requiere un nuevo pacto social, un nuevo entendimiento que nos permita tener sentido identitario de nación, una mirada de largo plazo y que siente las bases para un desarrollo del país donde todos y cada uno de los chilenos se sientan parte de ese proyecto. Esa pregunta está fuera de discusión. Sobre la nueva Constitución. En eso no hace falta preguntar. Si le vamos en eso, tiene convicción completa. Totalmente. O sea, porque Republicanos, que no está participando en las conversaciones, ha dicho, y lo dijo también José Antonio Kast, que no es necesaria una nueva Constitución. En el caso de Bópoli fuimos el partido de derecha que participó en los cabildos autoconvocados en el gobierno de Bachelet. Nosotros también estamos pero convencidísimos que se necesita. Y comprometidos, digamos, con que se necesita una nueva Constitución. Convencidos, sí. Ahora, quiero preguntarles por la opinión del presidente, que esta semana, ¿cierto?, llamó y se miró un poco como un llamado, sobre todo a sus sectores, a que, también recordando un poco a las palabras, ¿cierto?, de Serrat, o digamos, de Pablo Milanés en realidad, de que mejor elegir algo o hacer algo imperfecto que tratar de que sea perfecto. ¿Cómo lo toman el senador Latorre? Sí, nosotros hemos estado obviamente en diálogo con el gobierno y para nosotros es muy importante la opinión del presidente, no solo en términos de que es el presidente de la República, sino que también es jefe de coalición. Y algo que definimos en Cerro Castillo, en el último cónclave, es que los partidos, que somos varios partidos, ¿no?, de dos coaliciones, etcétera, que estamos funcionando como alianza de gobierno, si a veces no hay acuerdo en lo que estamos empujando, bueno, la última palabra la tiene el presidente de alguna manera, como jefe de coalición. Ahora, esa frase puede ser interpretada en distintas formas. Algunos lo interpretaban como que nos abramos a una mixta y punto. Otros que, por ejemplo, el llegar a un plebiscito de entrada, que es la última opción, eso estoy de acuerdo con Natalia, puede ser visto como un fracaso de esta mesa que lleva 3 meses, que en la última etapa no fue capaz de lograr acuerdo en el mecanismo y digamos, bueno, los partidos políticos acá presentes no logramos ese acuerdo y por tanto le preguntamos a la ciudadanía
cómo seguimos. Que de hecho hay más de 2 opciones, no es solamente o 100% electa o mixta, y el rol de los expertos si entran o no entran, o entran con voto o no, sino que algunos también plantean que sea el Congreso el que la haga. Y por tanto eso también se puede preguntar. Y los republicanos, dicho sea de paso, ellos no están excluidos de la mesa, ellos se bajaron de la mesa, como a la tercera sesión. Ellos no quieren, ellos quieren mantener la Constitución de Pinochet. Han dicho que no es necesaria una nueva Constitución. Y ahí, ¿quién se hace cargo de ese 62% que votó rechazo? ¿Quién dice, yo represento ese 62%? Yo creo que no es la derecha, no es amarillo, no es demócrata, porque la gente votó rechazo a un texto. Pero la gente también quiere una nueva Constitución. No es que el 60% quiera mantener la Constitución. Y la interpretación de las palabras del presidente, que lo imperfecto, por ejemplo, podría ser un órgano mixto. No quererlas todas, digamos. ¿Están abiertos a eso? A ver, nosotros lo hemos hablado. Lo que pasa, lo que hemos dicho, y en eso tenemos un problema, yo creo que de ambos lados. Renovación Nacional ha dicho, yo no tengo votos para un plebiscito, o no tengo votos para un órgano 100% elegido democráticamente. Sin expertos. Y nosotros hemos dicho, no tenemos votos en nuestras bancadas para un órgano mixto designado a dedo por el Congreso. Entonces tenemos un problema. ¿Quién resuelve eso? Podría resolverlo la ciudadanía. ¿Es un acuerdo imperfecto? Es un acuerdo imperfecto, pero que se resuelve con más democracia. O sea, uno también podría interpretar la palabra del presidente en esa línea, y yo sé que él está también abierto a esa opción. Gloria, ¿cuál es la interpretación suya de las palabras del presidente? Yo tengo que decir que me desconcertó, porque ¿Por qué? Él fue muy tajante con una primera declaración cuando dijo 100% electo. Y cuando llegaron las propuestas a la mesa, esas propuestas estaban como abriéndose más bien a una mixta. Entonces fue un poco raro. Y después cuando el presidente, el mismo miércoles en la mañana, abre una posibilidad, nosotros lo vimos como flexibilizar, porque obviamente si el jefe de coalición hace una declaración así de contundente, se complica y se rigidiza un poco la postura de los partidos. Pero después cuando él abrió la posibilidad, las propuestas volvieron al 100% electo. Entonces yo tengo que decir que me quedé un poco desconcertada. Después el mismo miércoles funcionamos muy bien. Eso tengo que decir que fue una muy buena reunión, y yo me fui muy esperanzada que íbamos a llegar al acuerdo, el miércoles, porque la discusión tuvo muy buen nivel ese día y las argumentaciones iban bien encaminadas, íbamos acercando en todos los demás temas. Íbamos acercando los números. Solo quedaba esto de la legitimidad del Congreso para elegir o hacer un proceso de selección de los expertos. Y eso retrocedió el día que comenzamos el viernes. Muy cortito. Para nosotros es mejor un órgano 100% elegido, con menos representantes, 50 por ejemplo, que es lo que propuso en su momento Chile Vamos, Demócrata después, que no le conviene al oficialismo electoralmente. Nosotros hemos dicho, si sacamos la calculadora, esto no le conviene al oficialismo. Pero preferimos eso a una mixta con designado a dedo del Congreso. Y en eso el gobierno y el presidente también está en esa opción. ¿Coincides, Natalia, tú también? Absolutamente. ¿Ustedes también prefieren un órgano, o sea, una propuesta parecida a la que en algún minuto puso Rehn, el 14 de septiembre? 50 miembros, 100% electos. Si nuestro problema no es que existan expertos, insisto, ni que, por último, los define el Congreso, pero que esos expertos sean asesores, acompañantes. Que no tengan voto. Que no tengan voto, porque además algunos dicen, bueno, es que claro, si pero no es que tienen lo que voto, decía Gloria, tienen que ser relevantes, sino para qué están ahí. Yo le voy a dar un ejemplo. Incidente, esa es la palabra. ¿Cómo se hace para que sean incidentes? Piensa ustedes en la mesa de negociación. Amarillo es un partido en formación y tiene un diputado. Y se sienta en igualdad de condiciones y pone puño en la mesa. Por 3 representantes. ¿Eso no es ser incidente? Y no tiene derecho a voto. Entonces, a ver, por eso digo en que los argumentos de incidencia no solo tienen que ver con la capacidad de votar, tienen que ver con la capacidad de que seamos capaces, en la eventualidad de tener expertos, que sean realmente personas que puedan dar ayuda, orientación metodológica, política, de marco conceptual, etcétera, a una convención. Francisco Chaguán, quiero preguntarle quiero preguntarle a la Natalia, que nosotros estamos muy disponibles a buscar la mejor fórmula para encontrar esos expertos y que deberán pasar por una aprobación de 4/7 de cada una de las salas del Senado y la Cámara. Si es que pudiera haber un comité de búsqueda o que la Comisión de Constitución recibiera propuestas. O sea, estamos abiertos a buscar la mejor fórmula porque estamos conscientes
que tenemos que tener un proceso que tenga la mixtura, que tenga el sentido común, que tenga las confianzas ciudadanas y que la legitimidad del proceso va a estar dada por el plebiscito de salida, donde yo espero que tenga un plebiscito de salida con una aprobación por sobre el 70, 75%, ojalá el 80% de la votación popular. Eso es lo que nosotros aspiramos y no me queda la menor duda que lo vamos a encontrar porque, mira, si acá lo importante es que logramos convicción en todos nosotros en que es una constitución minimalista y no maximalista como la que fue votada el 4 de septiembre, que tiene borde, que tiene un órgano. Ya, pero senador, usted el viernes en la mañana dijo, si no hay un órgano mixto, este presidente de partido no está dispuesto a firmar ningún acuerdo. ¿Usted mantiene esa posición? Sí, por supuesto. Y eso ya no está abierto bajo ninguna fórmula a un 70-30. Sí, a un órgano mixto. Sí, a un órgano mixto, por supuesto. Pero un órgano mixto en que tengamos expertos con derecho a voz y voto. Perdona, un 100%, eso quise decir. No, 100% electo le quiero decir. No está abierto. Responsablemente, es que no tenemos, además, ningún piso para aquello. Ya, pero esa propuesta fue de Renovación Nacional el 14 de septiembre. Pero pasaron, como también hubo propuestas que fueron recogidas por parte... Pero ahora no le gusta su propia propuesta. Claro, porque... No está de acuerdo consigo mismo. Porque, ha ido evolucionando. Tal como ellos han puesto sobre la mesa 76 elegidos por la ciudadanía, 30 elegidos por el Congreso a través de algún mecanismo, 4/7, que permitiera justamente un sistema mixto y luego se dijeron, bueno, esto va mutando y por eso es tan importante cerrarlo rápido. Y yo espero que la próxima semana sea la ocasión para aquello. Yo antes de ir al senador Latorre le quiero preguntar que se haga cargo de este fenómeno porque la verdad es que se entiende poco. ¿Por qué Amarillos puede ser tan influyente como que hay varios que dicen que el problema del viernes o quien arruinó todo fue Amarillos? Amarillos tiene un solo diputado, que además fue electo no como Amarillo, porque ni siquiera un partido, todavía un partido en formación. ¿Por qué es tan importante lo que diga Amarillos? Es una amplificación de los medios. Es culpa de los medios. No. Pero si lo dijo la misma Natalia. No, pero hay una amplificación respecto del peso relativo que tiene. Basta ver hoy día la editorial de uno de los medios más importantes del país que busca justamente aquello. Entonces, le quiero señalar lo siguiente. Acá nosotros hemos actuado... sí, pero es legítimo preguntarse por qué Amarillos, que es un partido en formación, como hay otros que tiene un solo diputado... ¿Por qué se lo voy a plantear de la siguiente por eso, manera? Para entender por qué tiene tanto peso. Y salió en las entrevistas previas de este mismo programa, nosotros aspiramos a tener un anclaje en el centro, ¿sí? Nosotros esperamos y aspiramos... Ustedes les están dando ese espacio de influencia. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que Chile Vamos tenga un anclaje en el centro. Nosotros queremos crecer hacia el centro. Nos gustaría un nuevo entendimiento con las fuerzas del centro democrático que nos permita efectivamente no solamente tener un espacio de conversación y de diálogo en esta mesa. Yo he invitado a Amarillo y a otras fuerzas también a ser parte de un entendimiento para la elección municipal, para la elección parlamentaria, para consolidar un bloque de centro político. Y por eso es tan importante tomarlo en consideración, arroparlo y que sean parte de este equipo. Hay que decir que Amarillo se abrió en la última conversación, porque ellos querían que fuera el grupo redactor fuera solamente desde el Congreso, seleccionado por el Congreso, y ellos se abrieron a un componente electo y estuvieron, se incluyeron en nuestra... detrás de esa idea. Sí, pero por eso digo, se abrieron a esto. En las conversaciones bilaterales hubo muchas conversaciones que quedarán en esa reserva, pero le quiero decir que acá hubo posibilidades... Cuenta el milagro, pero no el santo. No, pero el hecho es que ellos firmaron el texto que nosotros mismos leímos, porque estaban de acuerdo y se abrieron a ese componente. Hablando de abrirse a las alternativas, el senador Chaguán dice que no hay votos si no es un órgano mixto, para el 100% electo. Al otro lado, ¿ustedes están dispuestos a que no sea un órgano 100% electo? Voy al tiro a la pregunta, Connie, pero antes, si me permites, algo de Amarillo. Y cito solo a Juan Pablo Luna, un académico muy prestigioso, por lo menos yo lo sigo harto, muy lúcido respecto al sistema político chileno, el conflicto social, octubre, etcétera, que trabaja en la Universidad Católica. Y él dice de Amarillo, lo tuiteó, digamos, hace un par de días, dice, Amarillo se viste de centro, pero no es centro, es restauración conservadora.
y están defendiendo privilegios, y por eso es que a ratos, a mí lo que me incomoda, digamos, una mesa que están sobre representados, en mi opinión, por cupo de Chile Vamos, que aparecen como voceros de una posición común, de una coalición de la cual no son partes en el fondo. Y dice además, son pirómanos que no se dan cuenta, pirómanos en el sentido que le están prendiendo fuego a un conflicto que acá hay que encauzar políticamente. Eso es muy, muy complejo y lo dice un académico de mucho prestigio que también nos ha criticado el Frente Amplio, ha criticado a la derecha, o sea, analiza el sistema político. Bueno, dicho eso, nosotros hemos propuesto distintas fórmulas para que los expertos, o sea, la mixtura, estén en el órgano constituyente con voz y voto, pero pasando por alguna ratificación ciudadana. Y hemos propuesto distintas fórmulas, algunas que incluso han venido de Javier Macaya, de distintos sectores de Chile Vamos, como listas cerradas, listas tipo plebiscito, sí o no a la lista de expertos, etcétera. Distintas fórmulas, o sea, no estamos cerrados, pero para nosotros el principio de soberanía popular, el principio democrático para un proceso constituyente histórico es fundamental. Hemos estado dispuestos no a acotar, están dispuestos a transar en el 100% electo. Que los expertos entren, pero pasando por ratificación ciudadana. Ya. Y si no hay acuerdo, plebiscito de entrada. Se nos acaba el tiempo. Quiero que cada uno me diga sí o no. ¿Hay acuerdo esta semana, Gloria Hood? A mí cada vez que me han preguntado eso digo que soy esencialmente optimista y siempre pienso que vamos a llegar a acuerdo. Pero la evidencia muestra que hay que ser más cauta. Pero supongamos que sí, porque el ánimo en la mesa es llegar a un acuerdo. Y yo creo que hay cosas en las que todavía podemos seguir conversando y las posiciones se han ido acercando. Ya. Natalia, ¿hay acuerdo esta semana, sí o no? Yo estoy igual que la Gloria, no te podría decir sí o no, pero sí llamo a tres cosas. Una, a tener coherencia de lo que se prometió. Nosotros partimos, todas las fuerzas políticas, con bordes, con árbitro, pero con una mirada de que esto iba a ser 100% electo. Entre la trazabilidad cambian las condiciones. A mí todavía no me convence ese cambio de condiciones. Por lo tanto, pido coherencia, convicción con lo que se le planteó a la ciudadanía y humildad para no arrojarse que uno lee a la ciudadanía o al sentido común. Creo que eso... Bien amarilla la respuesta. ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? Es un llamado. ¿Hay acuerdo, Francisco Chaguán? Uno espera que acá prime la convicción de que es necesario generar la solución constitucional para Chile, pensando en el largo plazo. Yo estoy convencido que vamos a lograr aportar desde todas las visiones para que en definitiva tengamos una constitución que nos represente a todos. Nadie me ha dado la respuesta. ¿Sí o no, Juan Ignacio Latorre? Juéguesela. Yo sí, y sigo en mi ánimo frustrado, ¿eh? Lo digo muy transparentemente. Sí lo veo. Yo creía que el viernes era el plazo. Yo también. Tenía lista la celebración. ¿Y para qué? Pero más allá de los bracitos arriba y eso, es para que entre el proyecto de reforma constitucional el lunes, mañana. Y ya eso no pasó. Así es. Entonces soy escéptico de que lleguemos a un acuerdo esta semana. Y por eso digo que la manera de destrabar esto es con más democracia, plebiscito de entrada. Y eso puede ser en marzo, rápido. Juan Ignacio Latorre, Gloria Hood, Natalia Pergentili y Francisco Chaguán, muchas gracias por estar con nosotros en esta mesa de Estado Nacional. RexMás es el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo porque también se encarga de la cuadratura de impuestos anuales para declaraciones juradas, también solicitudes de vacaciones o del ingreso de concepto para las liquidaciones y pagos de aguinaldo. Conoce más en rexmas.com. Hacemos una última pausa y ya estamos de vuelta con más. ¿Cómo saber si tú...? Ya, estamos de vuelta. Para despedirnos. Y no podemos prometerle que la próxima semana vamos a hablar sobre el acuerdo. O que tengamos acuerdo. Bueno, pero mañana... el acuerdo logrado. Sí, con el acuerdo en la mano, digamos. ¿Quién sabe si habrá Bueno, a las 9 de la mañana se reúnen mañana, los mismos que estaban aquí recién discutiendo y con el objetivo, obviamente, de llegar a un acuerdo constituyente esta semana. Vamos a ver si lo tenemos en la mano para el próximo domingo. Y nos vamos. Sí, pues. Les deseamos que tengan una muy buena semana. Muchas gracias por venir. Ya viene Nicolás Vial y Pamela Araya ahí en 24 tarde con todas las noticias. Que tengan una gran semana. Chao, gracias.